Aquí por el canal de Giorgio Bongiovanni, Latam TV. En el programa pasado estuvimos charlando con Inés Lepori sobre la evolución, sobre el bien y el mal, y le presentamos la primera parte de ese video, de esa charla. Hoy lo que vamos a pasar es la segunda parte de esta charla titulada El bien y el mal para la evolución, ¿no? Cómo a través de las distintas elecciones vamos evolucionando, quedándonos en el camino. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal de Giorgio Bongiovanni Latam TV y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando estamos emitiendo. Los dejo ya con esta segunda parte de el bien y el mal y la evolución. A veces esas entidades también suelen presentarse sin cuerpo, Inés, ¿no? Sí, creo que lo dije antes, sí pueden no tener cuerpo, pero pueden tomar algún cuerpo. No tienen cuerpo, los que llamamos demonios no tienen cuerpo, se vuelven locos por tener un cuerpo y tener las sensaciones que te da la materia mediante un cuerpo, pero pueden usar hologramas, tienen esa habilidad, esa posibilidad, sí. Y entonces dice, vi al demonio, claro. Se me presentó el demonio en un sueño, cosas así, usan hologramas en la medida que los manejen, termina siempre en Dios. Sí, por supuesto. Se lo permitan. No, por ejemplo, también se dan los casos de esas personas que asesinan y dicen, sí, porque a mí me hablaron y me decían que tenía que hacer esto, ¿no? Asesinar, matar, que los tenía que matar. Puede ser el árbol también, Daniel. Puede ser el árbol, o puede ser que sí. Pero ellos pueden hacer que una persona lo haga, o sea, pueden esclavizarla, digamos. No la esclavizan. A ver, sí. Ellos no pueden hacerte nada, no te pueden obligar absolutamente a nada. Pero recuerdo el viejo dicho de Eugenio Siragusa de que el diablo se asusta de lo que el hombre hace. Entonces, el diablo empieza de a poquito. Vamos a suponer, vos sos un hombre muy bueno y te dice, no sé, pegale a tu amigo. Te empieza de a poco. Y cuando vos empezás en eso, te gusta tanto empezás a obedecer. Después lo seguís haciendo solo. En el caso del Harvard, son como la llamada, es la enfermedad de las neuronas, ¿no? Uh-huh. O sea que están las neuronas tomadas por esta enfermedad que hace que perdamos nosotros la conducción de nuestras acciones y tomen
esas células del cerebro infectadas por el árbol tomen el control y nos hagan hacer cosas que en forma normal no haríamos. Eh, ¿Cuál es el rol de nuestros hermanos del cosmos, extraterrestres, o como le quieran llamar, ¿no? ¿Qué papel juegan también en esta evolución del ser humano? Las fuerzas las llamadas energías, los ángeles, el cielo, Dios, Jesús, el Cristo, todo lo que se pone del lado de la luz, están esperándonos para guiarnos. Pero tenemos que rechazar el mal e inclinarnos claramente y hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer, obedecer. O sea, Jesucristo no nos dejó un manual de enseñanzas para que hagamos cualquier otra cosa, porque Dios sí nos dio libertad. Y sí, Dios no nos va a obligar ni nos va a venir a retar por nada. Pero ojo, lo peor que podemos hacer en este camino de seguir al diablo, seguir al mal, seguir al demonio, es creer que Dios no nos va a castigar por eso. El Cristo vino, o sea, Dios mandó a su Hijo, el Cristo vino, encarnó, demostró quién era a través de una serie de milagros que hizo y nos dejó el manual. Hace 2000 años nos dejó el manual. Ujú. Tuvimos 2000 años para aprender. Ahora, la mayoría cree que no va a volver. ¿Creen que es Dios? Sí. Hablo, por ejemplo, de los cristianos. ¿Creen que Jesús o Jesucristo era un Dios? Sí. Van, tienen iglesias, le rezan. ¿Y cuándo vuelve? ¿El año que viene? No, qué sé yo, ¿qué va a volver? Yo sigo haciendo lo que a mí me parece, y si yo maté a ese fue porque me había hecho no sé qué cosa, y si hice lo otro, y si soy un corrupto es porque eso es lo que hacen todos. Dios echó a los mercaderes del templo, que creían que la parte material, ¿cuál es la enseñanza de los mercaderes del templo? Que usaban el lugar sagrado Claro, para comerciar, ¿no? porque creían que estando en el lugar sagrado le iban a ir mejor los negocios o lo que fuera. Y los echó. ¿Y eso qué significa? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eh, Ustedes negocian con esta moneda que es del César, que es del gobernante del material, del gobernante del imperio. Eso es el César. El César es el de la parte material. ¿Ustedes comercian con esto? Bien, páguenle los impuestos. No vengan a pedir que me bajen los impuestos. Lo único que falta. O sea, negocian con la que es la sangre del anticristo, la que le da vida al anticristo, lo material, pero quieren que le bajen los impuestos. Pero no quieren pagar lo menos. Sí, lo menos posible. Primero le pagan los impuestos al anticristo. Ahora, deseen todos salir de este terrible sistema opresivo del anticristo. Y sí, si en ninguna civilización evolucionada que está de acuerdo a las leyes divinas hay dinero. Si todos tienen lo que necesitan para evolucionar y tienen lo mejor, sin que nadie tenga que pagar impuestos, No, por supuesto. y sin que haya dinero. A Cristo lo que es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si ustedes eligen a Dios, se van a olvidar de todo, del César, de los impuestos, de pelear de la lucha esa por tener siempre más y solo material. Fíjate vos cómo transgiversamos las cosas, ¿no? En las redes sociales vos ves continuamente que te mandan, por ejemplo, la imagen de la Virgen y te dice, pasá esta imagen porque si la pasás
vas a ver que en menos de 2 minutos vas a recibir mucho dinero, vas a recibir abundancia. O en algunos círculos supuestamente espirituales, donde te dicen eh, que tenés que pedir para tener abundancia, dinero, abundancia. O sea, la imagen, ¿qué tiene que ver la imagen de la Virgen no con recibir mucho dinero enseguida? O sea, dos cosas, cómo se utilizan y cómo se Bueno, tergiversan. eso está claramente dentro del mundo material. Distinto es porque hay que diferenciar cada caso. Que yo un día estoy en mi casa y pienso que vos estás mal, por ejemplo, y te mando una imagen de la Virgen sin decir nada. Claro, lógico, nada ¿M? que Por ver. ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces, o eso, o incluso esas llamadas cadenas que pueden ser mandadas y pueden ser útiles mandadas con buena intención. No dicen los de La Plata. Reenvía esta imagen de la Virgen, qué sé yo. Yo pienso que alguien está mal y le mando. Por Porque a supuesto. mí yo he recibido cosas de esas y me han hecho mucho bien. No, lo que dicen que si yo no reenvío se va a cortar la cadena y no sé qué va a pasar. Y la otra Te perdés de ganar un montón de plata. sí, bueno, si no, se va a morir alguien, no, eso no. Pero lo otro, lo de mandar una imagen, sí, eso sí puede ser que sirva en este caso. Inés, se habla mucho de los llamados y los elegidos, ¿no? Entonces, la gente empieza a decir, pero ¿y quién es el llamado? ¿Quién los llamó? O sea, ¿cómo sos un llamado y cómo sos un elegido? ¿Cuál es la diferencia entre un llamado, un elegido? Eh, ¿Todos somos destinados a ser llamados? sí, pero no todos son llamados. Está la humanidad y dentro de la humanidad los llamados y los elegidos. Entonces, la humanidad empieza a evolucionar. Cuando llega a un determinado punto de la evolución, entra en la categoría, digamos, de ser llamado. De ahí la frase, muchos los llamados, pocos los elegidos. No dice, todos son los llamados, pocos los elegidos. Muchos los llamados, pocos los elegidos. Entonces, lo que podría decirse es que estamos todos evolucionando acá. Cuando alguien llega a un determinado nivel de la evolución, el cielo hace un llamado que se siente internamente. No es un llamado a través de la radio ni de la televisión. Y probablemente los que son llamados no sepan conscientemente, pero su espíritu lo sabe. Internamente lo saben. No tendría gracia si no. No, ¿cómo? O sea, cuando Dios quiere hacer algo, se encarga de que todos nos enteremos. Entonces, si vos sos un ser que estás evolucionando y un día llegaste a un determinado nivel y Dios te llama, vos lo vas a saber. No a lo mejor externamente. En este momento a lo mejor vos no sabés en qué categoría estás, pero internamente sí. Normalmente los llamados deberían inmediatamente empezar a mejorar sus acciones, prepararse para evolucionar y terminar esa evolución que lo convierta en elegidos. Ahora, evidentemente, no es así, no es lo que hacemos. De ahí la frase, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Vos antes me afirmaste, bueno, que las entidades negativas eran las que habían llegado aquí al mundo, proveniente del planeta Malona, Y de otros de otros lugares, mundos también. en todo mundo donde hubo un juicio y hubo que separar a algunos, Lo mandaron al son, manicomio. sí, así como los que estamos acá, vamos a ser todos reubicados,
en el lugar que nos corresponda de acuerdo a nuestra vibración, en los otros mundos pasó lo mismo. Algunos vinieron acá y encarnaron como seres humanos primitivos, otros directamente como langostas, como entidades, como demonios, o muchos están en la segunda muerte, pero cuando es necesario el Padre lo despierta de la segunda muerte y empiezan a operar como demonios en un mundo cualquiera, en este también. Te preguntaba esto porque, bueno, está constantemente la pregunta esa si hay extraterrestres malos, que viajan por el Eso, las universo, langostas. que viajan por el universo y vienen. Sí, puede haber extraterrestres malos, pero siempre están conducidos por las fuerzas celestiales, no están sueltos haciendo mal en el universo. O sea, son algunos. Todos los demonios que están acá, ¿querés decirle extraterrestres? Sí, pero son los que conocemos como demonios, los que nos tientan, y después están los buenos, los que pertenecen a los ejércitos de Dios, en cualquiera de sus categorías. Pero me refiero, a ver, para que quede bien claro, sobre todo para los televidentes, no son los que bajan en una nave y se los ve comúnmente, no son esos. Los del cine, decís, los malos No, del en cine. el cine nos ponen, son todos malos directamente, ¿no? Salvo la película que se hizo esa E.T., donde, bueno, se lo muestra con mucha ternura. Todos los demás se comen a los chicos, vienen a invadirnos. Bueno, no sé cómo son, no, las naves que hay en este momento en el planeta son de la Confederación. Exactamente, bueno, eso es lo que te Están a preguntaba. las órdenes del Cristo, del Padre, de la Madre o del Espíritu Santo, en nombre de todos ellos, en sus distintas, muy distintas evoluciones o capacidades, desde los que conocemos como grises hasta los arcángeles o los ángeles de Dios que están muy cerca de Dios, ¿no? Los seres de luz, todos. Los otros, los malos, que hay extraterrestres malos acá y en otros planetas. Acá los que vinieron de otros planetas que conocemos como demonios, ya lo dije. Y en otros planetas no sé qué hay en este No, lógico, momento, pero están pero confinados al planeta. ¿los malos? Sí, sí, sí. Sí, esa versión, creo que he leído alguna vez que esa versión de los extraterrestres que venían para dominarnos fueron transmitidas directamente de los demonios que están a algunos gobernantes y de ahí no se lo sacaron más Por supuesto. de la cabeza. Eh, ¿Por qué? Porque los demonios, cuanto más nos alejen de los extraterrestres, mejor. Cuanto más lejos estemos, menos vamos a evolucionar. O sea, se puede decir que nada pasa en estos momentos en el mundo que no sea supervisado por el Cristo y sus legiones de ángeles. Yo siempre recuerdo, y creo que acá ya lo he dicho más de una vez, hay que ir al libro de Job. El libro de Job que se considera uno de el primer libro de la Biblia por muchos estudiosos, porque presenta, y además presenta cómo rige Dios el universo, no sé, todo lo que ha creado. Y en el libro de Job dicen que estaban reunidos Dios, todos sus ayudantes, y el adversario. Esa es la palabra que utiliza por lo menos en español. Y entonces cuando llega el adversario, Dios le pregunta, ¿y cómo está mi hijo Job? Ahí anda, qué sé yo, bien, le hice esto, no se quejó, le hice aquel otro, no se quejó, le hice no sé qué más, no se quejó, hablamos hace poco de aceptar con alegría el karma que nos toca, ¿no? Pero puedo hacerle más cosas. Bueno, dice Dios, adelante. Pero entonces, solamente leyendo ese libro de la Biblia, deberíamos todos saber y conocer que no hay una guerra entre el bien y el mal. Lo que el adversario, que nosotros llamamos demonio, va y le hace a Job,
se lo ordenó Dios. ¿Para qué? Para probar su fidelidad, para ver si mantiene su evolución, para ver cuánto aguanta, para lo que Dios decida. Entonces, si en vez de, no sé, rezar tanto inútilmente, ir a la iglesia sin ningún tipo de fe, no estoy en contra de que se vaya a la iglesia, pero estoy hablando de ir sin fe, todo el mundo leyéramos e internalizáramos esa enseñanza del primer libro de la Biblia, del considerado el primer libro que se incluyó, se agregó a la Biblia, sabríamos todo cómo funciona el bien y el mal. El libro de Job, y si se cansan de leer todo el libro, ese pedacito donde se presenta a Dios, todo el cielo, digamos, sus ayudantes, sus ejecutores, sus ejércitos. Ahí era una reunión, una especie de reunión de gabinete, supongo que estaban Dios y sus manos derechas, y el adversario que le informa a Dios cómo estamos los hombres, en ese caso hablaba de Job, y pide autorización para hacerle más cosas, para seguir mandándole las cosas, calamidades le mandaba, pobre Job. No ganaba para susto. La pregunta, ¿por qué no intervienen los extraterrestres? Porque tenemos libre albedrío, tenemos libertad, y todo lo malo que hay en el mundo lo hicimos nosotros. No lo hizo el demonio. ¿Y por qué Dios lo permite? Y lo permite por muchas razones distintas, para que se salven, para darle más tiempo a que se salven los que se tienen que salvar, por ejemplo, o porque simplemente considera que no ha llegado el tiempo. Pero el pedirle ayuda a Dios que venga a hacer lo que nosotros no hacemos, que es, por ejemplo, rechazar el mal y aceptar el bien, sin hacer nada por el bien, sin tomar ninguna acción a favor del bien. Estamos de brazos cruzados esperando que Dios venga a salvarnos. Bueno, eso no nos va a salvar. Más que pedido, lo que hay es una queja. No, sí, hay queja, hay enojo, ¿cómo Dios permite? Porque ellos pueden intervenir de por sí solos. ¿Quiénes? Los extraterrestres, digamos. No, es más, no pueden intervenir. Los extraterrestres no pueden intervenir esa es una de las primeras leyes, de las más importantes, del contacto. Cuando una civilización es visitada por los ejércitos de Dios. Me hace acordar la película Star Trek, ¿no? Las primeras películas esas de la nave Enterprise, donde explicaban esto. O sea, Sí, explicaban esto, y el único, es una serie magnífica, esa tiene muchísimas enseñanzas. Lo único es que estos van solos. Es la única crítica que yo le haría a esa serie, que fue muy instructiva, muy educativa. El que la crea, supongo que no se anima, sabía mucho realmente de las leyes del cosmos, de las leyes divinas, pero no se anima a poner a esa nave que iba a explorar el cosmos dentro de lo que nosotros llamamos de la Federación Intergaláctica, de la Fraternidad Intergaláctica. No la pone ahí, sino que van solos, sueltos, y se encuentran con seres buenos y seres malos. O sea, repiten un poco las guerras que hay en la Tierra, pero sí era, en una época nosotros crecimos con esa serie, ¿no? Y ahora no creo que haya una serie así que le enseñe a los jóvenes. No, y pasaba que incluso uno sentía que hasta lo que decían en esta serie era lógico, era entendible, ¿no? Que así pasara. Inés, vos dijiste antes que el planeta Dios no iba a permitir que
que lo destruyera. ¿Por qué esto? Porque nuestro planeta, el planeta Tierra, el espíritu del planeta Tierra, lo que conocemos como madre, la madre, hablamos del padre y la madre, la Virgen, es el alma gemela de nuestro Sol. O sea, el ser que compenetra este planeta Sí, es la Virgen. sí, el espíritu, el ser que le da vida, eh, es la madre, sí. Bueno, que alguno lo podés llamar la Virgen, sí, la que conocimos como la Virgen, sí. Mm. Como la Virgen como manifestación del Espíritu Santo. Entonces, en este caso el Padre no va a permitir, por eso y por muchas razones más, supongo, no va a permitir lo que pasó con el planeta Maldek o Malona, que su civilización, y en ese momento Lucifer era el regente, y quiso apurar la civilización, dijo, bueno, pero esto es muy lento, esto así no va, y intentó manipular. Por eso digo yo que el error Lucifer lo comete actuando en tercera dimensión. Y entonces la forma en que le había sido ordenada que debía ir la evolución, él la acelera. Y no estaban preparados los seres de esa civilización que después trajeron todas sus errores, muchos de ellos están ahora en la Tierra. Se habla de la civilización en la Tierra, aquí en el planeta, y que hay una civilización intraterrena. Esta civilización es, digamos, casual porque el planeta está en evolución, o esto es algo de todos los planetas. A ver, lo extraño, lo casual, lo raro, lo distinto somos nosotros. No hay otro planeta en el sistema solar que tenga población en la superficie. ¿Vos oíste hablar de alguna otra? No. Uh-huh. La única es la Tierra. Todos los demás, las civilizaciones están en el interior del planeta, en el nivel cada uno que les corresponda. En la nuestra... La única, bueno, era Marte, ¿no? En su momento. Los planetas son huecos y tienen en el interior del planeta un pequeño sol, pequeño comparado con el tamaño del que conocemos Sol, tienen un pequeño sol y evolucionan en el interior del planeta. En la nuestra tenemos la humanidad de superficie y la humanidad que está en el interior del planeta, que está en cuarta y quinta. Quiero decir que hay seres de cuarta y de quinta dimensión. Que es donde se está preparando digamos, cuando vuelva el Cristo y comience la nueva civilización, se están preparando personas allí, ¿no? Porque se habla mucho que han ido muchas personas allí a la Sí, Tierra Hueca. algunos contactados o algunos, digamos, profetas, no se usa más esa palabra, ahora se dice contactados, pero algunos profetas que hemos tenido en el fines del siglo XX y XXI, que han viajado, que han ido a la ciudad intraterrena llamada El Dorado, han visto a seres humanos que desaparecieron de la superficie y que están trabajando ahí. Sí. Después hay relatos como los del almirante Beer, que entró, y otros que han visitado El Dorado. Y después hay muchos relatos que pueden no ser exactos porque, bueno, pero sí, hay en el interior del planeta, que recordemos es hueca la Tierra, porque los planetas son huecos, no hay planetas macizos. Sí, sí, y sí. la mayoría tiene a su civilización en el interior del planeta. Hay otros que no tienen vida, que por ejemplo los últimos de nuestro sistema solar, Porque no están probablemente activados. porque no tienen un sol cercano, porque la vida no ha empezado, pero o por lo menos la vida
de tipo humano, no sé si la vida no ha empezado. Estamos mal, en este caso un error mío, estamos mal acostumbrados a llamar vida A lo que es humano, a nada lo que más, es ¿no? humano, ¿no? Eh, Sí, Inés, una pregunta que me quedó sobre las entidades negativas, que muchas veces le dicen entidades vampiras, ¿no? Que se alimentan, digamos, de la energía de los demás, de la energía de esa persona a la que, si la persona lo sin llegar a permite. ser una posesión demoníaca como las conocemos, pero muchas veces hay entidades más chicas que se prenden a los cuerpos. Sí, todos los seres vivos, bueno, no, vamos a hablar en este caso de, sí, los seres vivos, los más evolucionados. En este caso, el hombre y algunos animales, los mamíferos, por ejemplo. Hacemos intercambios permanentes de energía, inconscientemente. La madre ve al bebé enfermo, lo abraza, lo acompaña y el bebé se cura rápidamente. La madre le da su energía. Em, puede pasar con los animales que nos pasen sus energías. Y está también el que toma energía de los demás, eso que vos decís llamado vampiro. ¿Por qué? Porque hay personas que no se saben defender, entonces aparece una de estas personas que toma la energía de todo su entorno. Es lo que en los libros, los que hablan, son llamados vampiros. Estamos hablando de humanos, ¿eh? Sí, 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 por Distinto supuesto. es otro tipo de vampiros, como son los demonios, que si les permitimos actuar, nos van a tomar nuestra energía. Es más, pueden llegar a conducirnos directamente, porque es fácil caer en sus manos y es casi imposible salir. Hay que salir con enorme esfuerzo y sacrificio. Por último, Inés, una pregunta que me queda, ¿cómo se evoluciona para todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, una recomendación para evolucionar, ¿no? Para poder ser en algún momento llamados, aunque sea? En este momento todas las recomendaciones del cielo vienen en el sentido de que se nos está quemando la casa, en este caso el planeta, tenemos que ponernos a hacer algo por la vida, o por lo que también se llama una causa justa, pero cualquier causa por la vida sería justa. Y automáticamente pierde fuerza el demonio. Si todos los seres humanos saliéramos a la calle a pedir y decir que queremos paz en todo el mundo, automáticamente pierde fuerza. ¿Por qué? Porque los ejércitos necesitan hombres y necesitan quien los dirija. Entonces, si estamos todos y quedan solamente, no sé, 150 gobernantes del mundo y sus ayudantes, pero resulta que hay más de 8.000 millones de personas diciendo que rechazamos el mal y la guerra es uno de los peores males en este momento, que nos está poniendo al borde de la extinción. Si todos dijéramos eso, se termina porque los ejércitos no tendrían ni soldados, no habría forma. Uh-huh. Y en ese caso nos haríamos todos merecedores, no quizá al mismo destino, pero sí a la salvación, todo por parte de Dios, o lo que llamamos Dios, o de los ejércitos celestes. Ni siquiera piden todos, piden una mayoría crítica, piden la mitad más uno. Si la mitad más uno sale a pedir, probablemente vuelvan, vuelvan no, están acá, probablemente se dejen ver, aparezcan, terminen con todo el mal en el mundo y empiece el juicio y cada uno sea reubicado donde le corresponde. Inés, muchísimas gracias.
para todos los oyentes también que quieran algún tema que charlemos, que tratemos aquí en el programa, nos pueden escribir y bueno, con mucho gusto vamos a intentar con Inés aclararlo, ¿no? Sí, Daniel, gracias. Como siempre les digo, espero que les haya gustado este programa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Giorgio Bongiovanni, Latam TV, para que puedan recibir información de cuando estamos emitiendo y activen la campanita. Muchas gracias por haber estado allí y los esperamos el próximo programa.